Buenos días, compañeros y profesora. Mi grupo está integrado por Mateo Cabrera, Iván Hidrobo, Steffi Peralta, Estefanía Pérez, Verónica Romero, Juan Yanacayo, Damián Saruma y mi persona Denise Cali. Y nosotros expondremos acerca del análisis de la política actual mediante la filosofía de Hegel. Pero no sin antes hablar de su biografía. Hegel nació en el seno de una familia de la pequeña burguesía el 27 de agosto de 1770 en Stuttgart, Prusia, lo que actualmente es Alemania. Se formó en un seminario protestante en la ciudad de Tübingen, en donde conoció como compañeros de estudio a Schelling y Hölderlin. Más tarde estudió en la universidad y en 1793 se doctoró. En 1801, a petición e invitación de su colega Schelling, se trasladó a Jena, que en ese entonces se había convertido en el centro cultural más importante de toda Alemania. Hegel fue testigo de un cambio histórico, dado que vio cómo el antiguo régimen, poco libertario y censurador de las críticas hacia el poder establecido, estaba tambaleando. Es decir, él fue testigo de la Revolución Francesa y de la llegada de Napoleón. En Jena dio clases hasta 1807, mismo año en el que publicó su primera obra de alcance, Fenomenología del Espíritu. Pero a causa de la ocupación de Napoleón se vio obligado a huir y acabó un año más tarde en Nuremberg, donde ejerció de rector y profesor de filosofía en Gymnasium. A pesar de interesarse en la pedagogía, Hegel se centró en escribir una de sus mayores obras, La ciencia de la lógica, publicada en 3 tomos entre 1812 y 1816. Más tarde, en 1817, publicó otra de sus grandes obras titulada Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Desde 1818 hasta la fecha de su muerte, Hegel enseñó en la ciudad de Berlín. Falleció el 14 de noviembre de 1831 a causa de una epidemia de cólera, cuando solo tenía 61 años de edad. Y bueno, siguiendo con el tema, tenemos la filosofía hegeliana, también llamada idealista y del alma. Primero vamos a analizar su filosofía idealista. Idealismo el cual se basa en las premisas de que las ideas son lo más importante sobre cualquier otra cosa. Estas ideas pueden existir de forma independiente sin necesidad de una entidad o cosa material. Idealismo, una teoría filosófica iniciada por Platón en aquellos tiempos. Basándonos en Hegel, tenemos esta pequeña cita. Todo lo real es racional y todo lo racional es real. Puede existir lo uno sin lo otro. Este idealismo se basa en explicar el todo, tanto de los hechos como de la historia, en función de lo que él llama real y racional, llegando a una reciprocidad entre estas. De ahí tenemos el siguiente ejemplo, el típico ejemplo de la silla. Una silla existe sin necesidad de tenerla como tal. Si tengo la idea de la silla, eso basta para saber que existe. No necesito tantearla, no necesito tocarla. Como siguiente punto tenemos su idealismo absoluto. Su premisa es la siguiente. La única cosa que es real al final del proceso dialéctico es la idea absoluta. Es decir, el espíritu se conoce a sí mismo como una realidad entera. Este idealismo absoluto se basa en el siguiente tema, filosofía del alma. ¿Qué es la filosofía del alma? En pocas palabras tenemos que este es un proceso en el cual el espíritu, usando el cuerpo humano, se conoce a sí mismo. Hegel dividió esto en 3 distintos espíritus, los cuales deben superar el uno a otro mediante herramientas que cada uno tiene. Por ejemplo, tenemos el primer espíritu, llamado espíritu subjetivo. Busca el camino para llegar al siguiente, pero ¿por medio de qué? Por medio de herramientas tales como la conciencia, de la realidad, autoconciencia, autoanálisis o cuestiones existenciales, y la razón del espíritu. Aquí se producen preguntas como ¿por qué estamos aquí? El siguiente paso es el espíritu objetivo, el cual, al igual que el anterior, tiene como objetivo, valga la redundancia, llegar al siguiente paso, llegar al siguiente espíritu. Este espíritu objetivo
se basa en tres herramientas para para poder atravesar este camino. Tenemos el derecho, donde trata temas como la propiedad, el contrato y la injusticia. Tenemos la moralidad. Aquí tenemos unos apartados muy importantes como el propósito, responsabilidad, la intención y bienestar, bien y conciencia. También tenemos la eticidad. Este tiene que ver con la familia, las cuales conforman las sociedades humanas, y estas a su vez conforman el Estado. Este está obligado a garantizar la libertad al desarrollo autónomo de sus integrantes. Seguido a este espíritu tenemos el último, llamado espíritu absoluto, el cual tiene como herramientas al arte. Permite acercarse a la verdad última mediante la comprensión de la belleza, historia del arte y distintas formas de esto. La religión ayuda al autoconocimiento mediante el sentimiento que éste genera, conociendo distintas religiones y siguiendo al cristianismo. Y por último, y pues más importante según Hegel o según su filosofía, según su literatura, tenemos a la ya mencionada filosofía. Los humanos que se dedican a empezar en filosofía son los que pueden contemplarse a sí mismos y por tanto hacen uso de este espíritu absoluto. Terminado este camino de tres casas, por decirlo así, tenemos la idea central de que estos pasos son los que ayudan al espíritu, el cual se sirve del cuerpo humano para conocerse a sí mismo. Es un proceso bastante complicado de entender hasta cierto punto, pero se basa en estas bases autocontemplativas. Siguiente a esto tenemos su dialéctica, la dialéctica hegeliana. Tenemos el siguiente apartado. La razón es espontáneamente dialéctica, es decir, se da inmediatamente después de un hecho, apenas se ha afirmado alguna cosa. La razón tiende a contradecir esto que se ha afirmado. Para esto tenemos tres pasos, por decirlo así, la cual cada paso forma parte de esta tesis dialéctica, ¿no? De este método dialéctico de Hegel. Al principio tenemos tesis, la cual consiste en afirmaciones simples, la antítesis, la cual es la negación de la tesis, y la síntesis. Esta busca una superación reunificadora de la posición anterior. Y bueno, es una filosofía bastante amplia, es bastante difícil hasta cierto punto, pero he decidido terminar esta parte sobre Hegel con la siguiente frase. La realidad es absolutamente dialéctica. Esta realidad es contradictoria, al igual que la razón. Todo existe a la vez. Disputa entre Hegel y Schopenhauer. En 1820, Schopenhauer decide entrar en el mundo de la docencia y se postula como profesor en la Universidad de Berlín. Según una anécdota relatada por el filósofo, su examen de habilitación se complicó más de lo debido, porque en el tribunal se encontraba un presunto Hegel que desaprobaba su argumentación. Más tarde, cuando Schopenhauer fue admitido como maestro, decidió competir expresamente con Hegel y escogió los mismos horarios que su rival para hacer coincidir las materias, en donde los resultados fueron nefastos para Schopenhauer. Mientras que Hegel se llenó de alumnos, él apenas tenía 4, a los cuales al fin del semestre desaprobó sin piedad. El paso de Schopenhauer por la docencia duró 6 meses, por eso fue suficiente para entrar en una rivalidad de toda la vida, aunque no se sabe muy bien si es que Hegel le prestaba atención a Schopenhauer. Lo más probable es que lo desestimara, pues Schopenhauer era 18 años menor que él. Además, Hegel tenía un prestigio ganado y se perfilaba como el filósofo nacional de Alemania en la época de la gran productividad intelectual. Los planteamientos filosóficos de Hegel y Schopenhauer nos abren las puertas a un nuevo entendimiento, por supuesto, trazaron el camino a la filosofía de los siglos posteriores. Schopenhauer era un sujeto impresentable, amargado, soberbio y con un ego elevado.
Se consideraba a sí mismo que él podía ser el filósofo clásico más grande que Aristóteles. Decía que todos los filósofos le parecían sosos y poco viriles, salvo Platón y Kant. Y odiaba a las mujeres porque decía que son seres de ideas cortas y cabellos largos. De todas maneras, Schopenhauer tenía un pensamiento revolucionario, el cual plasmó en la obra El mundo como voluntad y representación, que publicó antes de cumplir los 30 años. Luego de eso, su vida la dedicó a repetir ideas y reafirmar conceptos ya dictados. Hegel se centraba en el idealismo y la dialéctica histórica. Schopenhauer había estudiado filosofía antigua hindú, mientras que Hegel pecaba de eurocentrista en su visión histórica. Schopenhauer defendía el ateísmo y Hegel era cristiano, lo cual le hacía el favorito de muchos. Se dieron tres planteamientos: el universo y la razón. Hegel afirmaba que todo lo que es real es también racional y que todo lo que es racional es real, porque Hegel creía que todo lo que existe es cognoscible, mejor dicho, creía que la existencia era finita y que la razón humana podía abarcar este conocimiento. Schopenhauer determina que hay cosas que no están hechas para ser razonadas, porque aunque la razón se rige por las reglas del universo, el universo no tiene por qué regirse por las reglas de la razón, por lo que gana Schopenhauer. La inteligencia y la razón. Para Schopenhauer, la inteligencia no es exclusiva de las personas. Él piensa que los animales también pueden ser inteligentes, pero nunca llegarán al nivel de los hombres, porque todos los seres humanos estamos manipulados por la voluntad ciega que nos hace seguir siendo lo que somos. Hegel, por su parte, advierte que la inteligencia evoluciona a partir de la capacidad de adaptación de los animales y que ésta se ve coronada por el desarrollo de un lenguaje, con el que se pueden comunicar estos conceptos entre individuos, dando origen a la razón. Por ello, en este punto, la ciencia y la evolución le han dado la razón a Hegel. Optimismo y pesimismo. Los dos conciben a la existencia como una realidad trágica. La diferencia está en que Hegel asume con optimismo y Schopenhauer con pesimismo. Hegel afirma que el fin de la historia es el despertar del espíritu y la libertad de la humanidad. En cambio, Schopenhauer creía que vivimos en el peor mundo posible, del cual es difícil escapar, porque nos domina una eterna voluntad de vivir que hace que todo siga siendo lo que es, pero a su vez indicaba tres formas de escape consciente: la apreciación del arte, la práctica de la compasión y la negación del yo, en nirvana, con lo que Schopenhauer gana. Influencias de Hegel. Hegel realizó contribuciones fundamentales en una gran variedad de campos de la reflexión humana, que abarcan la filosofía de la historia, la estética y la ética social, en donde la filosofía de la historia guía a los hombres como individuos y sociedades. La estética dice que el objeto es lo bello y el dominio es el arte. Y la ética social está conformada por tres componentes: la familia, la sociedad y el Estado. Además, cabe recalcar que la principal influencia es la dialéctica, porque se basa en que toda tesis tiene su contratesis, y tanto la una como la otra se unen y forman una síntesis, que sería más importante que la tesis y la antítesis. Por lo que para Hegel, la dialéctica era idealista y para Marx, la dialéctica era materialista. En el día de hoy les estaré hablando sobre Andrés David Arauz Galarza. Les estaré dando una pequeña introducción, una muy breve introducción sobre quién es. Pero bueno, es electo a candidato de presidencia de Ecuador en este periodo año 2021. Estaremos hablando sobre su relativa semejanza con el autor que hemos escogido, que es nada más y nada menos que Friedrich Hegel. Y pues alguna que otra semejanza, ¿no? Esto vendrá después de esta pequeña breve introducción. Estaré realizando una crítica constructiva, ¿no? Así que bueno, ¿quién es Andrés David Arauz Galarza? Nacido en Quito el 6 de febrero de 1985, es un político y economista ecuatoriano. Del 25 de marzo de 2015 a 2017, fue ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano durante la presidencia de Rafael Correa. Además, ejerció como ministro de Cultura y Patrimonio, encargado durante un mes entre abril y mayo de 2017 al renunciar el ministro titular Raúl Vallejo. En agosto de 2020 anunció que concurriría a las elecciones presidenciales de 2021 previstas para el 7 de febrero de ese año. El 16 de septiembre se presentó el binomio presidencial Andrés Arauz y el comunicador Carlos Rabascal como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de Ecuador para la plataforma electoral
Unión por la Esperanza. Hablaremos también un poco sobre la trayectoria que tuvo Andrés Arauz, un poco de sus conocimientos y algunos de sus títulos universitarios y de sus estudios, ¿no? Es licenciado en Ciencias en Economía y Matemáticas por la Universidad de Michigan en 2010, máster en Economía del Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la FLASCO en 2010 también, y doctorado en Economía Financiera por la Universidad Nacional Autónoma de México ya en este año 2021. Continuando con esta pequeña crítica constructiva, tenemos algunos puntos, no iré topando puntos por puntos, sino son algunas referencias, algunos datos, algunas palabras específicas que iré tocando alrededor, ¿no? Obviamente no iré hablando, por ejemplo, estrictamente de lo que es la izquierda política, del trabajo, futuro y dignidad, no, es algo que será de corrido, ¿ok? Pues bueno, empezamos teniendo a Andrés Arauz con esto de la izquierda socialista, ¿no? Este candidato ofrece algo que a Ángel también le parece y es una semejanza que pude encontrar, es que el pueblo es el que elige, ¿no? El pueblo es el que elige las decisiones que el Estado va a tomar. El pueblo es la relación real que existe, ¿no? Obviamente para Ángel el alma es lo que hace la racionalidad de un ser humano. Pero bueno, básicamente en eso concuerdan más o menos, pero tienen esa misma forma de pensar de que el Estado es el que debería ser libre de la elección y todo eso. Luego está Trabajo, Futuro y Dignidad, que es prácticamente lo que ofrece, ¿no? Lo que ofrece Arauz en su presidencia. Es algo muy parecido y es por lo que muchos lo han criticado y quizás porque existe esta polémica, que es a lo que viene en una de las palabras que está más abajito, que es correísta, es que tiene una gran similitud relativamente, ¿ok? Vamos a dejarlo una similitud relativa, ¿ok? Una similitud muy relativa a lo que Rafael Correa en su gobierno pedía, ¿no? O el que en su gobierno existía. Bueno, sus propuestas en realidad no son malas, son propuestas que en realidad favorecen al Ecuador como tal, favorece a la ciudadanía. Y bueno, obviamente si lo vemos con toda la trayectoria que han tenido los presidentes en Ecuador, todas las decisiones que han tomado a lo largo del tiempo, obviamente es algo muy de esperar, que quizás muchas de las cosas que diga no se cumplan, o quizás muchas de las cosas que se diga se cumplan, pero no como en realidad lo propuso. Es algo muy difícil al momento de una propuesta de cualquier candidato, es algo muy difícil en realidad comprender si en realidad esto o lo que dicen o lo que proponen van a cumplir, ¿no? Entonces algo que Hegel, en este caso quizás una pequeña, como que hay diferencias, algo que no considera, ¿no? Que para que un Estado funcione tiene que ser real, es la palabra que utiliza, tiene que ser real, ¿no? Tiene que ser transparente con lo que sería la ciudadanía. Tiene que ser un Estado legal. Así que bueno, hay quizás una de las diferencias, pero eso es algo, como digo, que hemos visto a lo largo de la presidencia, por ejemplo, en el gobierno de Lenín Moreno. Es algo normal, es muy estúpido, muy tonto llamarlo normal, pero al fin y al cabo es lo que hay, ¿no? Luego existe la dolarización, que prácticamente lo que Arauz... una de las propuestas de Arauz es que la economía de Ecuador se quede en Ecuador, el dinero se quede en Ecuador y no se traspasa a exteriores. Esto es una diferencia también que encontré con Ángel, pues como dije, obviamente el pueblo tiene esa posibilidad de elegir y Arauz no, obviamente muchísimo de la gente con todos los acontecimientos que ha pasado Ecuador tiene mucho miedo de, por ejemplo, ingresar su dinero aquí o invertirlo aquí y prefieren invertirlo en el exterior, ¿no? En otras cosas en el exterior, ¿no? Es algo que quizás es algo que lo veo, Arauz va a privatizar esto, quiere privatizar y que el dinero se trabaje aquí en Ecuador, no obviamente generalmente en todo, pero hablamos de capitales, hablamos de inversiones, alguna persona quiere invertir en otro país, pues al parecer esto va a estar privatizado, ¿no? Y obviamente esto es una polémica, esto es algo muy controversial, puesto que, como dice Hegel y como da a entender, la ciudadanía también tiene que elegir, ¿no? Otro punto sería el correísta. ¿Qué es esto de correísta? ¿Por qué así ponerlo? Pues bueno, hubieron muchísimas críticas en su debate, muchísimas críticas en la entrevista que han tenido. Y este autor, pues prácticamente muchos opinan que es como una copia y pega de Correa, ¿no? Obviamente sus ideas son muy buenas, eso no lo quita a nadie, pero como dije, una cosa es que la cumplen y otra cosa es que no la cumplan, o si la cumplen de manera muy diferente. Y aquí entra lo de la dolarización y la mejor economía dentro del país, ¿no? Que es la privatización de la capital de las personas que van a querer invertir.
Eso sería todo, esas serían las semejanzas y diferencias que he encontrado en el pensamiento que tiene Arauz como candidato para presidente y la forma de pensar que tenía Friedrich Engels. Muchísimas gracias. Ya tenemos a Carlos Ranulfo Pérez, o también denominado Yacu Pérez. Carlos Pérez pertenece al movimiento Pachacutic, que su objetivo es nuevas formas de desarrollo económico, político, social y cultural forjado desde el pueblo, algo que tenía similitud con Hegel, pues para Hegel era necesario hacer que coincida el interés general y el específico con el fin de preservar derechos y libertad del individuo. Para Carlos Pérez también tiene una oposición al modelo neoliberal, similitud con Hegel, pues para Hegel el capitalismo y la monarquía eran formas de oprimir y de dar lugar a la desigualdad de clases sociales y culturales. También Carlos Pérez propone la separación de banca-estado para garantizar la reactivación productiva, es decir, que el Estado no puede manipular la banca pública, y eso es algo con lo que tiene un poco de discrepancia con lo que menciona Hegel, pues para Hegel el Estado está formado por la monarquía y que ésta dará leyes a su favor. Javier Hervás. Javier Hervás es un candidato a la presidencia de Ecuador, perteneciente al partido Izquierda Democrática. Su ideología política económica es de centro-izquierda. La visión principal de la candidatura de Hervás es tener un gobierno que empodere a los ciudadanos, haciéndolos productivos y emprendedores, llevando de esta manera al país un progreso económico. Claramente esa visión tiene similitud con la metáfora del amo y esclavo, en la cual Hegel explica que el único ser libre, irónicamente, es el esclavo, ya que hasta cierto punto éste somete al amo. Sin la producción del esclavo, el amo no puede existir. Hervás afirma que en su gobierno el ciudadano empoderado es clave en el desarrollo correcto de su plan, por lo que sin ese individuo productivo, el amo no podrá llevar a cabo sus planes. Claramente podemos poner en este caso al empoderamiento como analogía de la libertad que Hegel planteó. Wilson Gustavo Larrea Cabrera, nacido el 3 de julio de 1956 en Quito, es un político ecuatoriano de izquierda. Su partido político es denominado Democracia Sí, lista número 20, bajo el lema de El amor es invencible y el futuro que soñamos, alienado con los partidos de la izquierda socialista. Propuestas y plan de trabajo. Para Gustavo Larrea es importante las tesis de que el actual modelo de desarrollo en América Latina y el Caribe es insostenible. Es urgente repensar nuevas vías de desarrollo sostenible con cambios estructurales en la política, en la economía y en la producción, en la gestión social y en la educación de la región. En área de los derechos y estados liberales, plantea que la democracia es esencialmente un diálogo, un encuentro, un respeto del pensamiento del uno con el otro, en un estado plurinacional, en un nuevo tipo de estado inclusivo y con la mirada puesta en la diversidad en la cual nos hará dignos. Con respecto a los derechos, acapara que hemos luchado por la justicia social, por achicar las enormes desigualdades, por construir equidad en un entorno de solidaridad, inclusión y sobre todo de libertad. Contiene un plan de trabajo plurianual, con una economía al servicio de la ciudadanía, en un país de justicia y de transparencia, es decir, que no sea corrupto, recuperando la salud y la seguridad social y la educación junto con un nuevo modelo urbano. Un análisis desde Hegel. Hegel proponía que la idea es algo independiente, que existe por sí mismo, y que conjuntamente con la dialéctica es la base del cambio y del trabajo. De la misma manera podríamos decir que el candidato Larrea busca esta idea absoluta donde el Estado se sostenga por sí mismo y que vaya transformándose mediante el diálogo, como lo ha hecho conocer en su plan de trabajo, proponiendo una tesis, que es tomar
en cuenta los cambios climáticos como el desafío de la humanidad, junto al contexto mundial en el que el país está sumergido. Una antítesis que en pocas palabras podríamos definir como su plan de trabajo plurianual, proponiendo un cambio desde la economía al servicio de la ciudadanía hasta llegar a una educación para nuestra realidad, convergiendo en un cambio de la tesis y por último una síntesis donde se aspira a superar los desgastes de un país en busca de una justicia, transparencia, de educación y salud de calidad. Jimena de Rocío Peña Pacheco es la candidata a la presidencia por Alianza País. Peña ha sido una asambleísta en 2 periodos legislativos por la suscripción de Estados Unidos y Canadá. Será la única mujer en participar por la presidencia en las elecciones de 2021. Junto a Patricio Barriga, el candidato a vicepresidente, serán el binomio que representará en las siguientes elecciones al partido que ha estado al mando del país desde 2007. La dialéctica de Hegel está conformada por 3 elementos, que son la tesis, la síntesis y la síntesis. En base a las propuestas de Peña, hemos sacado las siguientes conclusiones. La tesis es la vacuna para el COVID. La síntesis es soportar el gasto del Estado. Y la síntesis es impulsar acuerdos y cooperación internacional para lograr la vacunación universal y gratuita. Otra tesis es fortalecer el sistema de salud pública. La síntesis es el desabastecimiento de medicamentos en lugares rurales. Y la síntesis es a través de la integración y complementariedad con los sistemas de salud de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y los servicios privados de salud. Otra de las tesis es cooperar en el fortalecimiento de las capacidades de la Fiscalía. La síntesis es los delitos por hechos de corrupción y la síntesis es el respeto a la independencia de poderes. Otra de las tesis es promover un debate amplio sobre la interrupción de embarazos no deseados en caso de violación. Y una asíntesis es abortos ilegales por las víctimas de violación. Y la síntesis es retomar el apoyo del Código Orgánico de la Salud con el objetivo de garantizar la atención de salud y la vida de las mujeres en casos de emergencia